Estos son los headlines. Se han incrementado los riesgos para que ocurran nuevos genocidios o crímenes de lesa humanidad en el mundo. 2024 pasará a la historia como el año en el que casi la mitad de la población mundial fue convocada a participar en elecciones. Y hablando de elecciones, crecen las preocupaciones por el uso de la inteligencia artificial en la propaganda política. Esto y más en los headlines de la semana. Hola, ¿cómo estás? Soy María José Martínez y te doy la bienvenida a los Headlines, un video podcast semanal donde revisamos la actualidad en contexto. Hace 12 años, Ban Ki-moon, en aquel entonces secretario de la Organización de las Naciones Unidas, aseguraba que la comunidad internacional estaba comprometida con no permitir más violaciones a los derechos humanos. El mensaje de Moon tenía como contexto el aniversario del genocidio de Ruanda, una masacre en la que murieron más de 800.000 personas asesinadas sistemáticamente, una tragedia que podía ser evitada. El entonces secretario de la ONU se mostró muy confiado al decir que el mundo y especialmente la comunidad internacional estaba comprometida con evitar un nuevo genocidio que a su juicio, y así lo enfatizó, es una responsabilidad colectiva e individual. Pero el mundo al que le habló Ban Ki-moon en 2012 no es el mismo, mucho menos en la era de post-pandemia. Los conflictos que están surgiendo desde entonces han puesto sobre la mesa el debate sobre el respeto a los derechos humanos. También de si existen riesgos de que ocurran masacres sistemáticas que deriven en genocidios o por lo menos en crímenes de lesa humanidad. Y si esto ya está sucediendo a la vista de todos y en especial frente a la mirada de la comunidad internacional. Hagamos un acercamiento para entender los conceptos de estos dos delitos y conocer un poco más en qué se diferencian. Por ejemplo, si hablamos de genocidio, la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio lo define como cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso a través de la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de un determinado grupo, también el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, también lo que se puede llamar como medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, además del traslado por fuerza de niños de un grupo a otro grupo. Un ejemplo muy claro de esta situación son las violencias y matanzas perpetradas por el gobierno de Myanmar contra la minoría rohingya musulmana desde el año 2016, quienes han sido víctimas de homicidios, torturas, violaciones y desplazamiento como parte de una campaña de limpieza étnica ejecutada por las fuerzas de seguridad de Myanmar y que hoy sin lugar a dudas se le reconoce como un genocidio. Y en este contexto, ¿qué significan entonces los crímenes o crimen de lesa humanidad? Según el diccionario del español jurídico, el crimen de lesa humanidad es aquel que se le considera de especial gravedad, como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de la población. También la privación grave de la libertad o la tortura que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
y con conocimiento de dicho ataque. Ello incluye la prostitución forzada o la violencia sexual, la persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género. Asimismo, la desaparición forzada de personas, el apartheid y otros actos inhumanos que atentan contra la integridad de las personas, según lo que ha determinado la ONU. Como ejemplo, podemos citar el apartheid en Sudáfrica, donde la minoría blanca que gobernaba el país impulsó una política de segregación racial que privaba al 80% de su población de raza negra de los derechos humanos más básicos. Así que conociendo estas dos definiciones, ¿crees que se han incrementado los riesgos para que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad o de genocidio? A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de estos terribles delitos, desde el Holocausto, pasando por Ruanda y hasta conflictos y guerras actuales. Estas atrocidades han dejado cicatrices imborrables. Son un recordatorio de la fragilidad de la paz y de la importancia de la tolerancia y el respeto entre los seres humanos. Cualquiera sea el caso, ya sean crímenes de lesa humanidad o de genocidio, comprender su gravedad nos permite tener más conciencia para prevenir que se repitan en el futuro. Pero hay algo más que podamos hacer desde nuestro lado, desde el tuyo. La educación y la conciencia son claves. También fomentar la tolerancia, la comprensión y el respeto a la diversidad. Esto nos permite acercarnos a un mundo mucho más pacífico. Participemos asimismo en conversaciones que promuevan la paz y la igualdad. Está en nuestras manos tomar medidas, pues el aprender sobre los genocidios, los crímenes de lesa humanidad y particularmente de derechos humanos es más que un deber histórico. Es una responsabilidad hacia el futuro, porque nos tiene que importar construir un mundo mucho más tolerante, más pacífico y sobre todo sin odios. Tras las elecciones en El Salvador, donde Nayib Bukele afianzó su supremacía política, sigue la lista de países que tendrán elecciones presidenciales en 2024, un año donde casi la mitad de la población mundial está convocada a participar en comicios electorales que tienen como escenario guerras y conflictos internos en Gaza y Ucrania, solo por mencionar algunos, pero además la expansión y la escalada de actividades del crimen organizado y de grupos delincuenciales, una inflación que ha impactado a todos los países y el deterioro de las democracias, así como el surgimiento de nuevos modelos geopolíticos. La lista de países con elecciones que arrancó en enero con el Parlamento en Bangladesh, así como Taiwán, donde en este último el oficialismo anti-China ganó por tercera ocasión y a la que le siguió El Salvador, además de países como Azerbaiyán, Pakistán, Finlandia, Indonesia, Bielorrusia, entre otros, sumará también a Rusia, quien celebrará comicios en marzo en un proceso en el que Vladimir Putin sigue desplegando todo su arsenal político y represivo para ganar en su primera vuelta su quinto periodo en el Kremlin. También lo hará la democracia más grande del planeta. Hablamos de la India, en donde el actual gobierno del primer ministro Narendra Modi encabeza las encuestas. Por su parte, un tercio de los estados del continente africano, hablamos de cerca de 20 estados, acudirán a las urnas en comicios que abarcan no solo procesos presidenciales, sino también legislativos. Y en este ámbito hay que destacar que serán elegidos nuevos eurodiputados en el mes de junio, unas elecciones que se dan en medio de las tensiones que han dejado las protestas de los agricultores, el auge de la extrema derecha y de los desafíos que sigue dejando la migración. Apenas estos son algunos de los muchos retos que tiene Europa en el año 2024. Pero sin duda una de las elecciones con más expectativas son las que van a celebrarse en Estados Unidos, donde se vaticina el enfrentamiento entre Joe Biden y el posible retorno de Donald Trump, tal como ocurrió en 2020, en donde de darse un triunfo de Trump se verán, entre otras cosas, importantes cambios, en especial en materia migratoria y geopolíticos, que pueden incluir el congelamiento de los apoyos que hasta el momento Estados Unidos viene brindando a la OTAN y a Ucrania y en general a Europa. Con Trump en el poder nuevamente, todo esto puede cambiar. Y en este escenario, Latinoamérica no se queda atrás. En México destaca la candidatura de 2 mujeres que aspiran a la presidencia de un país caracterizado precisamente por la violencia contra la mujer y los feminicidios.
Mientras que República Dominicana, Uruguay y Panamá también tendrán comicios presidenciales, cuyos resultados son muy importantes para la estabilidad de la región. La mirada del mundo también estará sobre Venezuela, que este año debe celebrar elecciones. Un año donde las democracias del mundo enfrentan muchos desafíos por su supervivencia. Las imágenes, grabaciones de voz y videos falsos generados por inteligencia artificial son una amenaza cada vez más seria y real para la sociedad, sobre todo cuando se distribuyen sin control. Una de las víctimas más recientes y mediáticas fue la cantante norteamericana Taylor Swift, quien fue expuesta en fotografías y videos con contenidos engañosos llamados deepfakes, que utilizan los rasgos faciales, la voz y todas las características de una persona para reproducir mensajes falsos de manera realista. Pero ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial llega a la política y en especial en contextos electorales? Investigadores ven con preocupación el creciente uso de la inteligencia artificial en el plano político y electoral para enviar mensajes engañosos a los votantes. Advierten que esto representa un riesgo para cualquier proceso electoral, sobre todo porque amplía la propagación de falsas informaciones que pueden impactar en la verdad de los hechos y en los resultados de unas elecciones. Veamos algunos ejemplos. Recientemente en Estados Unidos muchos votantes en el estado de New Hampshire fueron sorprendidos por una llamada automática con la voz del presidente Joe Biden, donde desalentaba al electorado a votar en las primarias que el Partido Republicano convocó para elegir a su candidato en ese estado. La grabación de la llamada se hizo con inteligencia artificial y salió de un número personal proveniente de la expresidenta del Partido Demócrata en ese estado. Pero también tenemos lo ocurrido en Argentina durante las pasadas elecciones presidenciales, en las que resultó electo el actual mandatario Javier Milei. Allí la presencia de la inteligencia artificial fue aprovechada por los equipos de campaña de ambos candidatos, quienes hicieron uso de la tecnología para captar la atención de los votantes e influir en la carrera electoral. Asimismo lo llegaron a hacer funcionarios del presidente de Turquía, quienes usaron un video en contra de su principal rival para mostrar falsamente que era respaldado por un grupo considerado como terrorista. Mientras que en Rusia, aun cuando el presidente Vladimir Putin concentra todo el poder, se ha usado también la tecnología para desprestigiar a la oposición y a los periodistas. Esto solo por mencionar algunos casos. Ahora tú, yo y el resto de la ciudadanía enfrentamos un nuevo desafío. Es el evitar ser víctimas de algoritmos artificiales, entrenados con imágenes para crear videos o cualquier grabación como si fueran realistas, pero fabricados con la intención de confundir, y donde candidatos o candidatas pueden decir cosas que en la realidad no son ciertas. Vamos a revisar el dato de la semana, que es, tomemos nota, 10 años, y me refiero al tiempo de ocupación que tiene Rusia en la región de Crimea, una zona ubicada en Ucrania y que pertenece a ese país, a pesar de lo hecho por Rusia. Pues en esta fecha se conmemoran 10 años desde que el gobierno de Vladimir Putin emprendió acciones militares para anexar Crimea ilegalmente a Rusia. El aniversario coincide con otro también que es reciente, el de los 2 años de guerra e invasión total a Ucrania por parte del Kremlin. Hay que destacar que antes de la anexión de Crimea, el pueblo ucraniano estaba dividido entre aquellos que querían una mayor integración con Rusia frente a quienes, por el contrario, apoyaban una mayor alianza con la Unión Europea. Una situación que supo ser muy bien aprovechada por Putin para actuar y hacerse del control de Crimea, aun cuando esto no se le reconoce internacionalmente. Actualmente las fuerzas militares rusas mantienen ocupadas y anexadas otras áreas en condición de ilegalidad situadas en las regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia, donde la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha documentado violaciones.
Hablemos de la buena noticia de la semana, y es de esas acciones que sin duda merecen que se sigan hablando de ellas por mucho tiempo. Y es la donación que hizo una profesora a la Escuela de Medicina Albert Einstein, ubicada en el distrito más pobre de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y a quien donó $1.000 millones destinados a pagar el valor de todas las matrículas de los estudiantes, quienes ahora podrán sacar su carrera de manera gratuita. La responsable es Ruth Gottesman, de 93 años de edad, quien fue profesora clínica de pediatría de la escuela y quien entregó parte de la herencia que le dejó su marido, un inversionista de Wall Street. La profesora ha pedido no solo que su nombre no quede inmortalizado, sino que la Escuela de Medicina mantenga el nombre de Albert Einstein, el genio físico que accedió a darlo cuando el lugar abrió sus puertas por primera vez en 1955. Entre tanto, las reacciones de alegría del estudiantado al enterarse de la noticia se han viralizado en las redes sociales, donde se les puede ver entusiasmados, aplaudiendo y gritando mientras celebran la noticia. Gracias por acompañarme, soy María José Martínez y esto han sido Los Headlines, un video podcast semanal donde revisamos temas de actualidad en contexto. Si te gustó este contenido, comparte, difunde, activa las notificaciones y regálame un like. Yo te espero la próxima semana donde seguimos revisando la actualidad en contexto. Chao.